El Titán del Mar, el gran barco que no podía hundirse y que finalmente se hundió. Más de un siglo después, el Titanic sigue siendo estudiado. Solo un tercio de los pasajeros sobrevivieron, mientras que más de 1.500 perdieron la vida. Pero de ese total, solo se recuperaron 340 cuerpos. Entonces la duda permanece: ¿qué ocurrió con los 1.160 restantes? Hablaré de eso en un momento, pero primero un reparo rápido. Cuando el RMS Titanic se hundió tras estrellarse con un iceberg el 14 de abril de 1912, cientos de personas fallecieron en las aguas heladas del norte del Océano Atlántico. Una de las razones principales por las que todas estas personas debieron quedarse allí esperando un rescate en aguas de menos 2 grados centígrados, una temperatura que se cobraría muchísimas vidas antes de que llegara la ayuda, fue que el Titanic no contaba con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Solo había 20 y se necesitaban 60 para transportar a todos a salvo. El número limitado de botes se debió a las quejas de que la cubierta se veía demasiado desordenada con todos ellos en el barco. Peor aún, los primeros botes salvavidas utilizados después de la colisión no estaban llenos ni siquiera hasta la mitad, lo que pudo haber salvado muchas más vidas. Quizás estas pobres almas habrían sido rescatadas de las aguas heladas mucho antes si los barcos que pasaron cerca del lugar del choque del Titanic hubieran visto las bengalas y las otras señales de ayuda enviadas. Pero muchos no lo hicieron, a causa de un fenómeno conocido como refracción de la luz. Esto también podría explicar por qué los vigías del Titanic no vieron el iceberg hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, hay otras personas que sostienen que se debió a la ausencia de binoculares. Estas personas no tenían la llave para ingresar el gabinete en el que se almacenaban todos los binoculares, ya que el único sujeto que la tenía, el oficial segundo David Blair, había sido reemplazado a último momento y había olvidado entregarla. Si la tripulación hubiera contado con binoculares, quizás se habría notado el iceberg con tiempo suficiente como para cambiar el curso y evitarlo. Además, el barco se movía a una velocidad mucho mayor a la que debía respetar. La razón es que el dueño del barco, White Star Line, no quería atrasarse con los horarios. De hecho, quería adelantarse y sorprender al mundo para salir en las primeras planas de los periódicos. Si el Titanic hubiera navegado a una velocidad más segura, quizás habría tenido tiempo para desviarse del iceberg, por más que lo hubieran visto algo tarde a causa de la falta de binoculares. En fin, hubo toda una serie de eventos desafortunados que llevaron a la colisión del barco y al hecho de que muchas personas no fueran rescatadas. Sus cuerpos tampoco se recuperaron. Entonces, regresemos a la pregunta. Una teoría sostiene que los cuerpos se perdieron en el mar. Unas horas después del hundimiento del Titanic, una tormenta enorme azotó el océano. Las corrientes y los vientos pudieron haber arrastrado muchos cuerpos hasta 80 kilómetros del sitio del choque. Eso explicaría por qué los primeros barcos que llegaron a la escena no los encontraron. Por supuesto, también hubo víctimas que se hundieron con el barco, por lo que no tuvieron oportunidad de que sus cuerpos fueran recuperados. En cuanto a los que sí se hallaron, a algunos se les dio un entierro adecuado en el mar cuando no había lugar para ellos en los barcos de rescate. Se trataba, en general, de pasajeros de tercera clase, cuyas familias no contaban con fondos para un funeral. Otros fueron transportados a Halifax, Canadá, para ser enterrados junto a sus seres queridos. Pero existen tumbas de víctimas sin identificar, a las que también se le dio un entierro en un cementerio. Lo más probable es que nunca sepamos la ubicación exacta o el destino de los cuerpos no hallados. Así que solo podemos confiar en las teorías de los que han estudiado el Titanic todo este tiempo para develar este trágico misterio. Cientos y cientos perdieron la vida a causa de esta horrible catástrofe evitable. Pero hay unos cuantos que salieron con vida e hicieron todo lo que pudieron para ayudar a los demás. Si has visto la famosa película de 1997 de James Cameron, basada en estos eventos, quizás recuerdes que el personaje de Molly Brown fue uno de los primeros que escapó en un bote salvavidas. Luego intentó convencer al oficial de regresar a buscar más sobrevivientes. Bueno, de hecho, Molly Brown fue una persona real y hay registros de que realmente hizo esto.
Esta mujer valiente y solidaria se ganó el apodo de la insumergible Molly Brown. Y una vez que el barco se hundió, dio lo mejor de sí para que la mayor cantidad posible de pasajeros se subiera a los botes salvavidas. Pero el trabajo de la filántropa no terminó ahí. Incluso después de sobrevivir a la catástrofe y ser rescatada por el RSM Carpathia, Brown se reunió con otros sobrevivientes de primera clase y fundó una organización que ofrecía asesoramiento y otras necesidades básicas a los sobrevivientes de segunda y tercera clase. También luchó por la educación de los pobres y los derechos de las mujeres. En 1914 llegó a postularse como senadora. Y después de la Primera Guerra Mundial, la nativa de Missouri viajó para ayudar a reconstruir una Francia destruida. Realmente fue una mujer destacable e inspiradora. También había un autor, periodista y profesor, Lawrence Beasley. Era un pasajero de segunda clase proveniente del Reino Unido. Lawrence estaba ocupado en su cabina leyendo un libro cuando el barco se estrelló contra el iceberg. Preguntó qué había ocurrido a un encargado, y él le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Afortunadamente, Beasley decidió subir a la cubierta A, y como no había mujeres ni niños cerca, le dijeron que saltara al bote número 13, justo antes de que fuera lanzado. Más tarde, escribió un libro que le trajo mucho éxito llamado La pérdida del RMS Titanic. Allí, Beasley habla de su experiencia en gran detalle. Otra sobreviviente fue Violet Constance Jessop, una camarera del barco. Jessop no había planeado trabajar en el Titanic hasta que una amiga la convenció de postularse para el puesto. Ella estaba en la cabina, casi dormida en su litera, cuando el barco se estrelló contra el iceberg. Se le ordenó de inmediato que fuera y ayudara en cubierta. Luego se la envió al bote número 16, junto con un bebé que debía cuidar. Tras 8 horas en medio del océano, otro barco salvó a los pasajeros de ese bote, y el bebé se reunió con su madre. Las habilidades de supervivencia de Jessop resultaron útiles una vez más a bordo del HMHS Britannic, que se hundió 4 años después, en 1916. Irónicamente, esta era una nave hermana del Titanic, y también era propiedad de White Star Line. Dorothy Gibson, una hermosa estadounidense que era cantante, modelo y actriz de películas mudas, también fue una sobreviviente del Titanic. Era una de las personas más ricas y famosas en el barco. Estaba jugando al bridge en el salón con sus amigos, cuando la colisión tuvo lugar. Ella y 2 de sus amigos escaparon en el bote salvavidas 7, el primero en ser lanzado. Cuando llegó a Nueva York más tarde, su representante la convenció para que apareciera en una película basada en el hundimiento del Titanic. En el film, llevaba la misma ropa que había usado la noche de la tragedia. ¿Conoces otros datos acerca del hundimiento del Titanic o los sobrevivientes? Cuéntale a todos en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo de este video, asegúrate de dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos y hacer clic en el botón de suscripción para quedarte en el lado genial de la vida.